Hola, mi nombre es Tatiana Chacón, soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana y hoy les voy a hablar sobre el feminismo. El feminismo. ¿Qué es el feminismo? Según la Real Academia Española, el feminismo es el principio de igualdad entre los derechos de la mujer y el hombre. También tenemos otro concepto que, según Fries, el feminismo es el conjunto de creencias e ideas que pertenecen al amplio movimiento social y político que busca alcanzar una mayor igualdad para las mujeres. Tenemos la historia del feminismo. Aquí se presentan tres olas, donde la primera ola del feminismo aparece con la Ilustración, porque dice que es un resultado de la polémica ilustrada sobre la igualdad y la diferencia entre los sexos. También hay otra reivindicación que es la Revolución Francesa, donde se planteó como objetivo principal la consecución de la igualdad jurídica y de la libertad y los derechos políticos. Pero se dio una contramedida que es el primer feminismo por las libertades y los derechos y la igualdad jurídica que no habían obtenido las mujeres en esa época. Hay otros aportes como Mary Wollstonecraft con la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde se habla sobre la participación política de la mujer, el acceso a la ciudadanía, la independencia y la inclusión en el sistema educativo y una igualdad entre inteligencia de hombres y mujeres. Esta primera ola tiene diferentes objetivos, donde fue conseguir una igualdad entre hombres y mujeres y que las mujeres tengan acceso a la educación. La segunda ola del feminismo. Aparece lo que es el sufragismo, donde tiene dos objetivos, tanto el derecho al voto y los derechos educativos que se apoyen mutuamente. Sin embargo, las mujeres no fueron consideradas y sufrían independientemente de su clase social. También apareció lo que es el socialismo marxista, donde el feminismo marxista pretendía eliminar las cargas domésticas de la mujer. Dada su incorporación al trabajo, planteaban que el Estado comunista se hiciera cargo de los labores familiares y que se eliminen tanto las tareas de los padres para educar a sus hijos o a la familia. Y además pretendía que el Estado asuma la posición de familia. También apareció la mística de la feminicidad, donde los gobiernos y los medios de comunicación de masas comprometieron con un doble objetivo, que era alejar a las mujeres de los empleos obtenidos durante las diferentes luchas, devolviéndoles al hogar y haciéndoles que tengan una producción. También apareció una representante muy importante en esta época, que es Simone de Beauvoir, donde dice que las mujeres o el sexo femenino es el espejo de la evolución del sexo masculino y aporta un análisis donde dice que la mujer no se nace sino llega a serlo. En la tercera ola del feminismo apareció lo que es la publicación de Betty Brafman, donde se hablaba sobre la mística de la feminicidad y decía que las mujeres en esa época experimentaban un vacío al saberse definidas por lo que no es, sino por las funciones que ejercen. También se da una revolución feminista donde se quería abolir tanto el mensaje de la reproductividad de la mujer y legalizar el aborto. Apareció otra corriente que es el feminismo liberal, donde se caracteriza de definir la situación de las mujeres como una desigualdad y no una opresión y explotación, y dar una reforma al sistema hasta que se logre la igualdad de los sexos. También apareció el feminismo radical, donde se caracterizaba por la oposición del liberalismo y correspondió al enfoque de esta época. Ahora hablaremos sobre los tipos de feminismo. El anarquismo feminista es el que defiende el sistema patriarcal de nuestra sociedad, donde este se define como el verdadero problema y trata de diluir la opresión del hombre sobre el género femenino. El feminismo radical se sustenta en la desigualdad social, manifestando que esta ha sido causa del
patriarcado. Tenemos también el feminismo abolicionista, que se posiciona arbitrariamente en cuestiones como la pornografía, la prostitución y la maternidad subrogada. También tenemos el transfeminismo, que sostiene que tanto el género como el sexo biológico son construcciones sociales. Tenemos el feminismo de la igualdad, el cual dice que se debe deshacer los roles del género, ya que tienen una influencia de la cultura y la educación, tanto el hombre como la mujer puede tener un mismo estatus. Tenemos también lo que es el feminismo de la diferencia, donde reivindica tanto la diferencia entre hombres y mujeres en sus diferencias de valores, indicando que las mujeres no deben ser tratadas como hombres. Tenemos el ecofeminismo, donde la representación de esta corriente es Francois de Wong, donde es una mujer impulsora de la revolución ecológica que creó una nueva relación entre el ser humano y el medio ambiente y sostiene que el patriarcado equipará a la mujer con la naturaleza y ejerce una superioridad, explotación y opresión entre ambas. Tenemos el feminismo separatista, que sostiene la diferencia entre ambos, señalando que la mujer debe mantener al margen la relación con los hombres para que se desarrolle plenamente. Tenemos el feminismo interseccional, que fue fundado por Kimberly Crenshaw y es por la lucha de todos los derechos de las mujeres, donde se dio a conocer que también había una desigualdad entre las mujeres. Tenemos a los diferentes representantes del feminismo latinoamericano y ecuatoriano. Representantes del feminismo latinoamericano. Tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que es una mexicana que realizó una crítica al sermón de Antonio Beira, donde difundía que el labor intelectual es importante y reclamó los derechos de la mujer a la educación. Tenemos a Victoria Donda, que es una diputada argentina y que dio un proyecto de ley en pro de la despenalización del aborto y empujó la ley de paridad de género. Tenemos a Kena Lorenzini, es una activista chilena y fue testigo de las diferentes evoluciones del feminismo entre las mujeres, tanto en su mentalidad, de sus cuerpos y su libertad de pensamiento. Tenemos a Soledad Acosta de Samper, que es una escritora colombiana del siglo XIX, dedicó numerosos estudios sociales al tema tanto de la mujer como de la sociedad, por lo que se le considera una de las pioneras del feminismo. Gabriela Mistral es una chilena, fue la primera iberoamericana premiada con el Nobel de Literatura en 1945. La impulsora de la importancia de la educación para las mujeres y escribió a la pasión acerca de las mujeres trabajadoras. Serafina Dávalos es la primera mujer paraguaya que fue doctora en Derecho, ya que realizó una tesis en humanismo donde recataba los derechos e igualdad de la mujer. Principales representantes del feminismo ecuatoriano. Tenemos a Matilde Hidalgo, que es una lojana y primer médica del Ecuador. Inició el sufragismo femenino cuando acudió a votar por primera vez el 10 de mayo de 1924. También creó un sindicato que era solo conformado por mujeres obreras, denominada la Internacional de Quito. Tenemos a Manuela Sáenz, la que rompió los estándares de esa época, ya que utilizó uniforme militar, aprendió a usar armas, desarrolló tácticas de espionaje para ayudar a los planes independentistas. Bueno, ahora vamos a hablar de mi posición frente al feminismo. Yo creo que el feminismo es una corriente muy importante en nuestra época y tanto en nuestra historia. Nos ha ayudado a dar derechos a las mujeres que antes no tenían o que las habrían excluido de los derechos de los hombres. Por otro lado, es importante nosotros tener en cuenta que el feminismo tiene una definición
y tiene diferentes tipos de feminismo. No tenemos que equivocarnos en que el feminismo es un embrismo. El feminismo es una igualdad que nosotros queremos encontrar entre hombres y mujeres y es importante para nosotros saber lo que significa también apoyar este movimiento, porque tanto por ser mujeres o por ser hombres, es algo que nos ayudará a tener una igualdad tanto para tus mamás, para tus tías, hermanas, y que si ahora o bien hemos tenido un gran avance en nuestros derechos, no se han cumplido por totalidad. Muchas gracias.